¿Alguna vez te preguntaste cómo una célula sabe qué tiene que hacer? Bueno, gran parte de la respuesta está en una molécula que probablemente hayas escuchado nombrar muchísimas veces: el ADN. El ADN contiene nuestra información genética, pero por sí solo no hace todo el trabajo. Para que esa información pueda utilizarse, intervienen otras moléculas, como el ARN, los ribosomas y las proteínas. En este video vamos a recorrer todo este proceso, desde el ADN, pasando por la transcripción y la traducción, hasta llegar a la formación de proteínas. Para empezar, tenemos que hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas fundamentales para los seres vivos y cumplen una enorme cantidad de funciones. Por ejemplo, algunas forman parte de estructuras de nuestro cuerpo, otras funcionan como enzimas y ayudan a que ocurran reacciones químicas, y también existen proteínas que participan en el transporte y en la defensa del organismo. En pocas palabras, las proteínas son esenciales para que nuestras células puedan funcionar correctamente. Pero acá aparece una pregunta interesante. ¿Cómo sabe una célula qué proteína tiene que fabricar? La respuesta está en la información genética. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que almacena la información genética de los seres vivos. Su estructura tiene forma de una doble hélice, como la que pueden ver en pantalla. El ADN está formado por unidades llamadas nucleótidos y contiene 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases se unen de una manera específica. La adenina se une con la timina, mientras que la citosina se une con la guanina. La información contenida en el orden de estas bases es la que permite almacenar las instrucciones necesarias para producir diferentes proteínas. El ARN, o ácido ribonucleico, también está formado por nucleótidos, pero tiene algunas diferencias importantes con el ADN. Por ejemplo, normalmente se presenta como una sola cadena y utiliza uracilo en lugar de timina. Además, existen diferentes tipos de ARN que cumplen distintas funciones. Uno de ellos es el ARN mensajero, que lleva la información del ADN hacia los ribosomas. También está el ARN de transferencia, que participa llevando aminoácidos durante la fabricación de proteínas. Y tenemos el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas. Acá comienza uno de los procesos más importantes: la transcripción. La transcripción ocurre cuando una parte de la información almacenada en el ADN se utiliza como molde para fabricar una molécula de ARN mensajero. La enzima encargada de realizar este proceso es la ARN polimerasa. Esta se une al ADN y utiliza una de sus cadenas como molde para construir el ARN. Y hay algo importante: el ARN no utiliza timina, sino uracilo. Por eso, cuando se forma el ARN, las bases se complementan siguiendo determinadas reglas. El resultado es una molécula de ARN mensajero que contiene una copia de la información necesaria para fabricar una proteína. Para entender mejor esto, tenemos que conocer otro concepto: el gen. Un gen es una región del ADN que contiene información necesaria
para producir un producto funcional, como una proteína o determinados tipos de ARN. Podemos imaginarlo como una especie de instrucción almacenada dentro del ADN. Pero tener la información guardada no alcanza. Ahora hay que utilizarla. Una vez que el ARN mensajero contiene la información necesaria, entra en acción el ribosoma. Y acá comienza otro proceso llamado traducción. El ARN mensajero llega al ribosoma y este comienza a leer su información. El mensaje está organizado en grupos de 3 bases llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico, según el código genético. Mientras el ribosoma avanza por el ARN mensajero, diferentes moléculas de ARN de transferencia llevan los aminoácidos correspondientes. De esta manera, los aminoácidos se van uniendo uno detrás de otro hasta formar una cadena. Y esa cadena terminará formando una proteína. El código genético es el conjunto de reglas que relaciona los codones del ARN mensajero con los aminoácidos. Como cada codón está formado por 3 bases y existen 4 bases posibles, se pueden formar muchas combinaciones diferentes. Por eso, una determinada secuencia de bases puede contener las instrucciones necesarias para construir una proteína específica. Es como si el ADN fuera el archivo donde está guardada la información. El ARN mensajero fuera una copia de las instrucciones y el ribosoma fuera la máquina que las interpreta. Entonces, podemos resumirlo así. La transcripción es el proceso mediante el cual se obtiene ARN a partir de la información del ADN. Y la traducción es el proceso mediante el cual esa información del ARN mensajero se utiliza para fabricar una proteína. En otras palabras, ADN va a ARN y luego proteína. Esta idea es fundamental para entender cómo la información genética puede terminar produciendo características y funciones dentro de una célula. Pero, ¿qué ocurre si cambia la información genética? Ahí aparecen las mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, puede cambiar una base, pueden agregarse nuevas bases o pueden perderse algunas. Las consecuencias dependen de dónde ocurra la mutación y de qué información se vea afectada. Algunas mutaciones prácticamente no producen consecuencias, mientras que otras pueden modificar el funcionamiento de una proteína. Ahora, imaginemos que en vez de mirar solamente un gen, observamos toda la información genética de un organismo. A ese conjunto completo de material genético lo llamamos genoma. El genoma contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de un organismo. En el caso de los seres humanos, nuestro genoma contiene una enorme cantidad de información distribuida en nuestros cromosomas. Y acá aparece un proyecto científico enorme, el proyecto Genoma Humano. Su objetivo principal fue identificar y estudiar la secuencia del ADN humano y localizar los diferentes genes,
Fue un proyecto internacional que permitió avanzar muchísimo en el conocimiento de nuestra información genética. Gracias a investigaciones de este tipo, hoy podemos comprender mejor cómo funcionan nuestros genes y cómo determinadas alteraciones genéticas pueden estar relacionadas con enfermedades. Y todo este conocimiento también puede utilizarse en medicina. Un ejemplo es la terapia génica. La idea general de la terapia génica es utilizar material genético para tratar determinadas enfermedades relacionadas con alteraciones genéticas. Es un campo de investigación y tratamiento que busca aprovechar el funcionamiento de nuestros propios genes para ayudar a solucionar determinados problemas. En este esquema podemos ver diferentes partes del proceso de traducción. El ARN mensajero pasa por el ribosoma, mientras que los ARN de transferencia reconocen los codones y llevan los aminoácidos correspondientes. Los aminoácidos se van uniendo progresivamente. Finalmente se obtiene una cadena de aminoácidos que puede plegarse y formar una proteína funcional. Es decir, el ribosoma funciona como una especie de fábrica molecular que interpreta las instrucciones del ARN mensajero. Entonces, para entender todo el proceso de una manera sencilla, primero tenemos el ADN, que almacena la información genética. Después ocurre la transcripción, donde parte de esa información se copia en ARN mensajero. El ARN mensajero lleva esa información hasta un ribosoma. Luego ocurre la traducción, donde el ribosoma lee los codones y, con ayuda del ARN de transferencia, va uniendo aminoácidos. Finalmente, obtenemos una proteína. Por eso, podemos resumir todo el proceso con una pequeña cadena. Y aunque parezca algo simple escrito así, detrás de esas 3 palabras, existe uno de los mecanismos más importantes para entender cómo funcionan las células y cómo la información genética termina convirtiéndose en funciones concretas dentro de los seres vivos. Y así es como una información microscópica almacenada en nuestro ADN puede terminar dando lugar a proteínas que cumplen funciones fundamentales en nuestro organismo. Todo empieza con una secuencia de bases y termina con una proteína haciendo su trabajo. Muchísimas gracias por ver.